se consumó la desgracia. Se logró. El psicópata logró imponer su narcodictadura corrupta, delincuente, asesina, vengativa, calumniadora, conflictiva, asesina. Lo logró. Y él está contento. Y sus seguidores están contentos. Ahorita están hoy es 15 de septiembre de 2024, van a estar ahí en el Zócalo, festejando y echándole porras a Obrador. Bueno, lo logró. Logró destruir a México y yéndose aplaudido por muchos. Pero, y yo digo también, qué bueno que pasó. ¿Por qué? Porque si López Obrador hubiera tenido un Congreso con diputados donde no se robaran las diputaciones Morena, PT y Partido Verde, no hubieran permitido hacer muchas de sus destrucciones que hizo. Y no se hubiera comprobado que es un dictador, un hombre maligno, un destructor. No hubiera podido, porque se hubiera opuesto el Congreso en uno de los poderes. Y también si no hubiera puesto Obrador a Guadalupe Tadei en el INE, a Mónica Soto en el Tribunal Electoral, no hubiera tenido de su parte al Arturo Saldívar, si no le hubieran impedido hacer muchas de sus arbitrariedades y no nos hubiéramos dado cuenta que es un dictador. Gracias a una Cámara de Diputados, al Poder Legislativo que no funcionó, que no existió, a un Poder Judicial dirigido por Arturo Saldívar, un corrupto arrastradorista, sí, que por estar así no funcionó como tal y permitieron a ambos poderes que Obrador hiciera lo que él quería. Todas sus violaciones a la ley, sus arbitrariedades, sus destrucciones de todo, lo pudo hacer. Ya dice, qué desgracia, qué desgracia y qué fortuna que se pudo comprobar que es un narcodictador asesino. Se pudo comprobar. Como vuelvo a decir, si no lo hubieran permitido ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, le hubieran impedido hacer todo lo que hizo. Como no se lo impidieron, demostró ampliamente que es un narcodictador asesino, corrupto, delincuente, porque todo el tiempo violó las leyes, todo el tiempo desacató las órdenes judiciales. Y hoy fue la última, que la ley, un juez le impedía que promulgara la reforma al Poder Judicial. ¿Y qué hizo? Pues la promulgó. Porque si es un hombre que nunca ha respetado la ley, porque es un hombre delincuente, es un delincuente declarado, delincuente electoral y delincuente en todos sentidos, empezando porque como delincuente asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad. Como delincuente se plagió su tesis de estudiante y fue un pésimo estudiante. No estudiaba, no entraba, decían que era un porro, tardó 14 años en terminar una carrera. Y como trabajador antes de ser político era un corruptísimo que
trabajaba en dos instancias y en una cobraba sin trabajar. Y ya cuando quiso ser presidente, cuando quiso ser gobernador en Tabasco, perdió y creó conflictos, mandó quemar pozos petroleros. Ahí se demostró que es un delincuente, mandó quemar pozos petroleros, no pagar impuestos, el pueblo que no pagar impuestos a los municipios. Cuando perdió en el 2006 con Felipe Calderón, se autonombró como delincuente, como loco, presidente de México. Demostró que es un delincuente, un enfermo mental. Lo demostró. Y ahora que se robaron las elecciones en el 2024, bueno, en el 2020, 21, 22, 23 y 24, en el gobierno de López Obrador, todas las elecciones fueron robos de Morena. Entonces se demostró que es un delincuente, es un narcodictador, es un asesino, es un corrupto. Qué bueno, se demostró. Desgraciadamente dejó a México destrozado. ¿Va a decir por qué? Les voy a decir por qué. Porque todas las instancias y organizaciones que había, los fideicomisos, las ONGs, las organizaciones, las instancias como el INAI, el Fonden, todo eso lo destruyó para regalar dinero. Pero hay una cosa, el dinero se acaba, porque también ahuyentó a la empresa privada. La empresa privada se fue porque vieron que estaban en un país donde un loco, un verdadero enfermo mental estaba dirigiendo, estaba imponiendo en el país una serie de locuras aberrantes. Pues mejor se fueron muchos y dejaron el pueblo a merced de un enfermo mental, el más loco que ha existido en México en funciones de presidente, más bien el loco. Y destrozó todo, destruyó todo, y lo que más destruyó fue el ejemplo, que nunca dio el ejemplo de legalidad. Es el presidente que abiertamente estuvo violando la ley, porque hasta lo decía él, que había una ley que una juez que decía que no podía hacer algo, y lo hacía. O sea, le estaba diciendo al pueblo, violen la ley, no le hagan caso, y eso es gravísimo. Cuando en un país no existe la ley ni la Constitución, es gravísimo. Estamos a merced de toda la maldad de un presidente, de un gobernador, de un loco que quiera, si quiere nos corta los pies, porque se le pega la gana. Porque como dijo Obrador, no me digan que la ley es la ley. Para Obrador no existe la ley, porque es un enfermo mental. ¿Cómo podemos hacerles ver a los ciudadanos que es un loco? Es un enfermo mental. No creen que tiene para decir que, para que crean que el loco tiene que andar en la calle como esos loquitos vagabundos todos mugrosos hablando solos. No, hay muchas bromas de locura. Y la más peligrosa es la que tiene él. Se llama psicopatía, o también se llama síndrome de Ubris, o esquizofrenia. Es una enfermedad que la persona parece normal, porque puede hablar de cualquier cosa, puede dirigirse normalmente, pero en su mente, en su conciencia no existe lo que se llama una estructura moral, una estructura legal, una estructura racional que le permita respetar la ley, que le permita respetar la moral, que le permita respetar la ciencia, lo científico, lo real, lo objetivo. No existe eso.
Existe una capacidad de ver y saber y pensar y hablar y engañar y decidir y vivir, pero no hay esas capacidades que le dicen, no puedes tú mentir. Al menos otros presidentes, si mentían, no eran tan descarados. Este es descarado, miente con una facilidad de loco. Como cuando le dijo una reportera, está grabado, para hacer el Tren Maya no se va a cortar un solo árbol. O sea, uno se pone a pensar, a ver, ¿a qué grado llega su enfermedad mental de decir que un tren que va a pasar por la selva, donde todos son árboles, y que para que pase el tren se tiene que cortar muchos árboles, diga que no se va a cortar un árbol? ¿A dónde llega su enfermedad mental? Es como si también dijera una persona, un vecino, yo soy Napoleón Bonaparte, y se lo creyera. Porque la mentira es tan absurda que pues un loco puede mentir como loco porque está loco. Obrador puede mentir como loco porque está loco. Puede decir que no se iba a cortar un árbol para hacer el Tren Maya. Se han cortado casi 10 millones de árboles. Pero desde el momento en que lo dice, es un enfermo mental. Entonces, qué bueno que demostró que sí era y es y se convirtió lo que se decía un peligro para México. ¿Saben por qué? Porque empoderó, hizo que los delincuentes del bandas del crimen organizado se apoderaran del país. Y por lo menos en 22 estados, están en todos, pero por lo menos en 22 estados, los delincuentes están trabajando aliados a Obrador, pidiéndoles a las empresas que les den dinero a ellos porque se les pega la gana, o al puestecito de tacos que le dé el moche, proporcional a lo que ganan, no como un empresario. Están haciendo de las suyas, están extorsionando, porque la extorsión es un delito el que más creció, pero también el homicidio. México llegó con Obrador a casi 200,000 muertos por homicidio, la delincuencia mayor, que dice, nuevamente como loquito, que la delincuencia disminuyó. O sea, así como dijo, no se va a cortar un árbol para hacer el Tren Maya, también dice, la delincuencia bajó, porque un loco como Obrador es un esquizofrénico, no ve la realidad o no la quiere ver. Hay dos opciones. No la quiere ver porque es inmoral, es una porquería humana, o no la ve porque está loco. Un esquizofrénico no ve la realidad, ve otras cosas. Entonces, qué bueno que se pudo demostrar que es un enfermo mental y que además es un psicópata y es un dictador. ¿Por qué? Porque un dictador lo que logra, ¿saben qué es? Engañar a la gente. Son expertos en engañar a la gente. Pero no solamente es engañarlos, es idiotizarlos. Obrador es el mayor idiotizador, yo creo que de la historia. Idiotizó un pueblo que de por sí, los que siguen a Obrador, son ignorantes, porque él mismo lo dijo. Por Morena, o sea, por mí, dijo Obrador, votan los más ignorantes. Y hay una contradicción, le decía pueblo bueno y sabio. O sea, un sabio no es ignorante. O sea, ¿cómo dice que el que vota por él es un pueblo sabio? Y luego dice que los que votan por él son los más ignorantes. Vean, pero ¿saben qué? Que el pueblo que lo sigue no se da cuenta, no capta. Y ahorita como monigotitos ahí están brincando en el Zócalo, aplaudiéndole a Obrador. ¿Y saben por qué? Porque Obrador supo una cosa hacer bien: la propaganda. No fue un presidente, fue un propagandista. Todavía aquí afuera, hay unas bardas que hay acá afuera donde yo vivo, largas, grandes,
ya para irse, dejar su presidencia, ya empezaron a tapizar el país las bardas, con bardas diciendo, adiós querido presidente, y ponen la figura del AMLito, que mejor que pongan la del Chucky, porque ese muñeco asesino es más bueno, o no es tan malo, como el AMLito, pero ya está la propaganda. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente que sigue Obrador? La gente idiotizada va en el transporte y ve, adiós querido presidente, y en su mente opera, ay querido presidente. Obrador lo sabe. Y luego más adelante ve otra barda, adiós querido presidente, y el monigotito ahí. Y entonces llega el momento en que viene la encuesta de aprobación a Obrador y lo ponen alto, porque la propaganda, adiós querido presidente, cosa que ningún presidente en México lo había hecho ni en el mundo. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún presidente tan narcisista para hacerse propaganda, tanta propaganda a lo bruto, como dicen. Simplemente cumplían con su función, se sentían orgullosos, reconocían algunos errores, como personas dignas, salían, aunque Obrador manchó su imagen, pero si una imagen está manchada es la de Obrador. Obrador ya no es una imagen, es una caca con patas, porque así le dicen el cacas. Eso es tanta mugre, tanta porquería moral que ya no es una persona, es una cosa, una mancha de caca con ojos, con patas y que habla, porque sabe hablar. Entonces, Obrador engañó, idiotizó al pueblo, hizo puros caprichos y puras venganzas. Hace la reforma al Poder Judicial para vengarse del Poder Judicial, de los jueces, ministros. ¿Y saben por qué? Porque ellos como ministros, algunas de las cosas que quería hacer Obrador, que como siempre eran ilegales y eran inconstitucionales, o sea, eran delictivas, se las prohibieron. Ay, Obrador, como loco, ¿cómo le iba a permitir que le rechacen algún capricho egoísta y malvado? ¿Cómo va a permitir Obrador que no le permitan destruir a una instancia que odia porque la odia, porque no la hizo él? Así va a destruir al INAI. ¿Por qué? Porque lo hizo Vicente Fox. Esa maravillosa institución que en el tiempo de Obrador no pudo operar porque pues, Obrador no dejó operar nada. Pues la va a quitar porque la hizo Vicente Fox. Uno dice, bueno, pero eso no puede pensar un presidente. Un presidente piensa en el país, en el pueblo, y no nada más en los pobres, también piensa en los ricos y en la clase media, y en los opositores también los tiene que dar en su lugar, aunque no esté de acuerdo. No, Obrador nada más pensó en ese grupo que era mayoritario, para que ese grupo atacara a todos los demás grupos y les aumentó el odio contra los demás a ese grupo, les metió tanta cizaña para que tuvieran tanta fuerza para atacar a los otros grupos y él fortalecerse. Entonces, lo logró, sí. ¿Qué logró? Destruir a México, destruir primero la economía. Les voy a decir por qué. Y eso es bueno que lo sepan, ¿eh? Para empezar, la economía en México con López Obrador fue la peor en los últimos 6 gobiernos, en los últimos 6 sexenios, o sea, en los últimos 6 presidentes. Les voy a decir por qué. Porque la economía, el promedio anual sexenal del PIB en México con López Obrador fue del 1%.
Ya lo dijo él, ¿eh? Pero la forma en que lo dice, lo pone como un triunfo. Fue del 1%. Y la gente obradorista no sabe, son ignorantes, son idiotizados, nada más le aplauden porque le dice pueblo bueno y sabio, ¡ay, lo quiere mucho! Bueno, el 1% es el crecimiento más bajo en 6 sexenios porque el Peña Nieto lo tuvo en promedio 2.4 y así para arriba. Salinas llegó a casi al 5%. Obrador, después de la pandemia, que quede claro, la economía de rebote, porque después de la pandemia que se cae hasta el menos 8% se cayó México, se levantó un poco rápido, como todos los países, su economía crece rápido después de la caída, y llegó a estar en el 2.5, creo que en el 3, y fue la que presumió, fue la que usó para decir que es la economía de México con él. No, fue nada más la del momento del año 2023 más o menos. Ya para 2024 se empezó a caer, ya va a estar en el 1.5, pero en el promedio el crecimiento del PIB fue del 1%. El PIB fue del 1%, el más bajo de todos, pero no lo dice, porque a Obrador no le importa la verdad, no le importa decir, pues no pudimos crecer un poco más, no, le importa decir, somos los mejores. No ha habido mejor economía que la de nosotros, la que yo implanté. Es una mentira, ¿por qué? Porque un psicópata, un loco, dice mentiras, las hace verdad para él. Otra cosa que dijo, que en salud estamos mejor que Dinamarca, en atención a la salud. Bueno, todos, hasta los mismos obradoristas, bueno, los no tan idiotizados, pero los mismos obradores se dijeron, ¿cómo que mejor que Dinamarca? Dinamarca tiene el nivel de salud, atención a su número, en primer lugar, según unas encuestas de ranking mundial. Y en esa misma encuesta donde Dinamarca es la número 1, México está en el último ranking mundial que se hizo de la atención a la salud, en el lugar que creen, 120. Como que entre ser el 120 a ser el 1 hay una gran diferencia. Pero los dos saben qué hizo, le quitó el 2 y le quitó el 0 y ya. Igual que Dinamarca. Porque así operan los locos. Los locos nada más dicen lo que quieren. Y es más, ¿ya saben qué? Ya le dijo una persona, se sabe que le dijo, ¿por qué dijiste que estamos como Dinamarca? Si no es cierto. ¿Saben qué dijo, verdad? Yo lo digo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Ya ellos lo dirán lo contrario, pero hay que decirlo. Como quien dice, pues hay que mentir, hay que engañarlos, al fin que ellos se van a defender, pero ya van a quedar algunos con la duda, o al menos, como que dice Obrador, yo ya quedo contento diciendo que mi sistema de salud que yo puse está mejor que Dinamarca. Pues es la mente de un loco, ¿verdad? O por ejemplo, un dato, además de que está en el ranking en el lugar 120, o sea, de los peores en la atención a la salud con el gobierno de Obrador, que no lo dijo en el informe, porque son datos internacionales oficiales verdaderos que Obrador nunca dice. Dice sus puras mentiras que inventa en su mente loca, o que le dice a su gabinete, pónganme este resultado, y lo dice. O por ejemplo, bueno, en lo de la salud, se mide mucho la atención a la salud en la esperanza de vida en el mundo. ¿Y qué creen? Con López Obrador caímos casi 5 años en esperanza de vida. Nuestra esperanza de vida del mexicano era 74 años de edad. Es un promedio estadístico. Pero ¿qué creen? Caímos a 70 años de esperanza de vida. Lo que quiere decir que en la atención a la salud México estuvo muy mal. Pero bueno, estamos mejor que Dinamarca, ya, contento con su mente de loquito, ya lo dije, quería decirlo y lo dije, punto, bravo, y todo bravo. A los que dicen, ya, contento, me voy, porque estamos mejor que Dinamarca. Como quien dice, me voy en las nubes, sí, las nubes de un loco, bueno. O en la educación, que estamos bien. 1 de 3 mexicanos, 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 1 de 3 mexicanos,
¿Y saben qué? Hay una prueba que Obrador obviamente la descalifica. Si algo no le da, no le confirma a Obrador lo que dice o no le da por su lado que está bien, está mal, dice que está mal. Hay una prueba internacional de medición de la calidad educativa de los estudiantes, creo que de 15 años, en matemáticas, en ciencias, en gramática. ¿Y qué creen? México cayó muchos lugares en la prueba PISA. Bueno, en el gobierno del Obrador creo que cayó muchos lugares en matemáticas más. Ahí tengo el dato y todo el mundo lo dice, o sea, no crean que no lo sé, más que muchos lugares en la prueba PISA. ¿Y qué dice Obrador? Que la prueba PISA no vale porque es de los neoliberales. Pero si en la prueba PISA, fíjense, si en la prueba PISA él hubiera salido, México hubiera mejorado a los gobiernos anteriores, usaría a la prueba PISA. Miren, en la prueba PISA estamos mejor en educación. Como la prueba dice, prueba PISA, dice que estamos peor, la prueba PISA no vale, es de los neoliberales. Esa es la calidad moral de López Obrador. Porque en la economía, antes de que fuera presidente, atacaba a los presidentes que estaban, diciendo que si no crecía México en el PIB al 4%, era un fracaso. Bueno, pues López Obrador en el primer año antes de la pandemia, todavía no llegaba la pandemia, en su primer año de gobierno ya había caído al 0%. Del 2 que lo dejó Obrador al 0% del PIB. Cuando Obrador decía que el que no creciera al 4 era un fracaso. ¿Y qué pasó cuando eligieron a Obrador? Usted dijo que el que no crecía al 4 iba a ser un fracaso, usted creció al 0. El PIB no importa, el PIB no importa. Esa es una medida, pues, propia del sistema neoliberal, o es el... ¿Se dan cuenta? La calidad moral de un hombre que se basa en el PIB para atacar, y cuando el PIB le demuestra lo contrario, niega el PIB. No, ¿verdad? Eres obradorista, no me entiendes, ¿verdad? Porque los obradoristas, los fanáticos a veces lograron ser idiotizados por Obrador. Funcionó. Y son los que ahorita, muchos de ellos están ahorita en el Zócalo aplaudiéndolo. Otra cosa, quiero explicarles un poquito lo de la... Bueno, en la pobreza no disminuyó, les voy a decir por qué. Porque Obrador da pensiones, está bien, todos aprobamos la pensión a viejitos, además la puso Vicente Fox del PAN en todo el país. Obrador nada más le había puesto en la Ciudad de México. Bueno, pero las muchas otras pensiones que da, regala dinero, pero perjudicando al país. O sea, Obrador no generó dinero para regalarlo, nada más lo agarró donde había y lo regaló. ¿Qué pasa? Ya se lo acabó. Ya va a seguir dando pensiones un tiempecito, pero ya se acabó el dinero. Porque para dar dinero primero hay que ganárselo, ¿no? Generarlo. ¿Qué es generarlo? Que aparezca el dinero, que surja, que se cree, que se produzca. Con inversión, con producción y todo. No lo hizo. Nada más le robó dinero a todo. Lo regaló. ¿Y qué pasó? Se le acabó. Ah, bueno, pero de dinero. Bueno, ¿qué pasa? No. Es que ya no va a poder dar dinero o para... Pero tampoco va a haber trabajo porque destruyó la estructura económica del país. Le robó dinero a todo. Se robó los ahorros de México, como casi 400,000 millones de pesos. Pero para terminar su gobierno y seguir dando el dinero, no sé, él se quiere aplaudido porque es un narcisista, empezó a pedir prestado, a endeudar al país. Y ya lo endeudó 4 billones de pesos más, 4 millones de pesos más, que es brutal, una deuda enormísima. No son 800,000 millones, son 4 billones, 4 millones de pesos debe más México.
como quien dice, ingreso per cápita, si dividimos la deuda entre cada mexicano, desde el recién nacido hasta el viejito que se acaba de morir, que va a morir, cada mexicano debe como 130,000 pesos. No quiere decir que lo va a pagar, nada más es un decir. Pero si nada más pensamos en la gente productiva de 18 años a 60 años, pues cada uno debe como 500,000 pesos o más. Pero bueno, entonces no disminuye la pobreza. Lo que pasa está en que a los pobres sí les dio una pensión. Algunos son menos pobres, pero la clase media, 10 millones de personas de la clase media, ¿qué creen? Ya son pobres. Entonces aumentó la pobreza 10 millones de personas. ¿Y en qué se basan para decir que son pobres? Que la canasta básica, porque aumentó la inflación, López Obrador, todo cuesta el triple. Si antes algo costaba 10 pesos, ahora cuesta 30 o 40. Si lo multiplicamos para todo lo que gasta una familia, pues no le alcanza, con todo y la pensión que les da Obrador. Y obviamente a la clase media pues ya les alcanza muy poquito y ya es clase baja. Entonces aumentó la pobreza. ¿Qué dice ahora? Dice que según la OCDE, la tasa de desempleo en México es de las más bajas. Falso. Te voy a decir por qué. Porque creen que el hombre que pierde su trabajo porque se va a la fábrica, pero después pone un puesto de juguetes, ese hombre tiene trabajo, pero no es así. Ese no es un trabajo, no es un empleo, es un subempleo, porque ya no tiene seguro social, ya no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene prestaciones, no tiene aumentos igual. Y ese que tiene un puestecito vive, no tiene una seguridad. Esa persona es pobre ya. Esa persona es un desempleado. Que para no decir que es desempleado le llaman subempleado. Pero aumentó el desempleo porque mucha gente que tenía trabajo se fue a ser un vendedor de calcetines. ¿Han visto cómo han aumentado eso en la cantidad de puestos? Casi en cada esquina, sobre todo en las colonias populares, de tacos, de jugos. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Eres obradorista? Vas a decir que no, que ya lo sabía. No, han aumentado. Eso es aumentar el desempleo. ¿Que disminuyó la delincuencia? Falso. No voy a decir todos los índices porque nunca acabo. Aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, aumentó la inflación, aumentó la delincuencia, aumentó muchísimo la corrupción, aumentó la impunidad, aumentó la opacidad, aumentó el nepotismo, aumentó la crisis migratoria, la crisis ambiental, la destrucción ambiental, aumentó la contaminación, aumentó el conflicto social, aumentó la muerte, aumentó la enfermedad, aumentó ¿cómo se dice?, la deserción escolar. Todo lo malo aumentó. No mejoró nada, pero su culminación fue que implantó su dictadura, violando la ley. Fue la cosa más espantosa en delincuencia electoral. No me voy a tardar mucho. En 2024 no ganó Claudia Sheinbaum ni ninguno de Morena porque hicieron campaña mucho tiempo antes de los tiempos de campaña. Rebasaron los topes de gastos de campaña agarrando dinero del país, no de Morena. Dinero espantoso, un gasto espantoso. Ustedes vieron tapizado todo el país con propagandas en bardas, en mantas, en todo, de Morena. Tercero, fue financiado por las bandas del crimen organizado. Cuarto, usó a los siervos de la nación, como creo que 25,000, para hacer propaganda por Morena, y eso era ilegal porque no estaban contratados para eso. Siguiente,
Los de Morena amenazaban a la gente diciéndoles que les iban a quitar sus programas sociales si no votaban por Morena, obviamente. Obrador se metió en el proceso electoral todos los días, hizo más de 100 violaciones a la ley, o sea, como delincuente electoral, metiéndose, agrediendo a Xóchitl Gálvez, agrediendo a la oposición, hablando bien de sus candidatos. Eso es ilegal. Obrador aumentaba antes de cada votación las pensiones y las juntaba y daba, ahora sí que mucho dinero antes de las elecciones. Eso es usar el voto en forma de usar los servicios en forma delincuente electoral para sacar ventaja. Claudia Sheinbaum no era la candidata legal porque el mismo Marcelo Ebrard, el otro contendiente al interior de Morena, PT y Verde, denunció que hubo 63 corrupciones o violaciones a la ley que hizo Claudia Sheinbaum para imponerla. Entonces, pero no solamente ahí, la Cámara de Diputados y Senadores fue un verdadero atraco. Si ganó 54% la alianza Morena, PT y Verde, ¿por qué lo subieron a 75% de diputados? Si la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano obtuvieron el 43%, ¿por qué los bajaron al 25%? Pues por pura delincuencia electoral, argumentando no sé qué. Pero además, ahí viene lo importante, eso es en el proceso electoral, que es el fraude más espantoso, yo creo que en la humanidad. Entonces, pero viene la votación, y ya se comprobó en la votación, en la jornada electoral, que la que ganó fue Claudia Sheinbaum. Los que ganaron fueron los diputados senadores del PAN, PRI, PRD, de la Alianza, que las gubernaturas, excepto Tabasco y Chiapas, todas las ganó la oposición y Movimiento Ciudadano. Ya se comprobó, un fraude monumental. Pero, y obviamente ya con una trampa fraudulenta en el Congreso, que les dio casi la mayoría absoluta, calificada en la de diputados y casi se la dio en la de senadores, pues ya implantaron, para consumar su dictadura, López Obrador implantó la reforma al Poder Judicial. Quiero explicarles qué es, porque la gente no sabe. El punto de que, dice Obrador, destruyó al Poder Judicial, pues porque es un vengativo. Entonces, pero no, él dice que no. ¿Qué es la reforma del Poder Judicial? Quiere decir, uno de los puntos que todos han oído, que la elección de ministros, jueces, va a ser por votación del pueblo. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque el albañil, con todo respeto, él no puede votar para decir quién es el mejor ministro, porque él no sabe de leyes. Siempre en el Poder Judicial había una cosa, bueno, antes de que Obrador pusiera su maldad, su destrucción, que hay un colegio de jueces que califican al más exitoso, al mejor juez, entre ellos lo eligen. No es por corrupción, es por méritos profesionales y jurídicos. Como quien dice, hay concursos al interior que sacan al mejor ministro, al mejor juez, que va a aplicar la ley. En cambio, si votan por él, Obrador va a decir, yo pongo a Juan Ramírez para que concurse para ser ministro de la Suprema Corte. ¿Y por quién creen que va a votar la mayoría del pueblo? Por Juan Ramírez. Pero si Obrador dice que para qué debe, con que tenga 8 de calificación o que en una tómbola que salga sorteado, ese juez no va a aplicar la ley. Va a politizar la ley, que decir que va a tomar decisiones jurídicas, que no van a ser jurídicas, para darle la razón a Obrador. Ahí los ciudadanos pierden una garantía social, que es el derecho de ser defendidos ante arbitrariedades del poder político y de empresarios y de todos. Porque si el ministro que fue
votado, fue lo elegido por votación, le ponen la queja a él, un ciudadano, que el gobierno le quiere quitar su casa y mete un juicio, ese ministro no va a basarse en la ley, le va a dar la razón al gobierno, porque pues votaron por él, porque fue el que lo puso para que votaran por él. No sé si me explico. Es gravísimo que los ciudadanos ya no van a poder tener una defensa jurídica y legal de sus cosas, de sus procesos. Ya no va a haber leyes. Ya no existen las leyes. Al momento en que Obrador puso esto, ya no existen las leyes. Únicamente existe un dictador que va a decidir todo. ¿Y saben qué? Su dictadura es comunista. Es un narcodictadura, es comunista. En el comunismo no hay propiedad privada. Todo es propiedad social. ¿Qué quiere decir? Que tu casa, aunque tengas tus escrituras, eres el posesionario de tu casa. Pero el propietario último de tu casa es el gobierno. Y el gobierno te puede decir, no pagaste impuestos, te quito tu casa. O tienes 3 casas, ¿para qué quieres 3? No seas egoísta, con una te quito 2. No, pero tú metes una defensa ante un ministro, un juez, y si fue elegido por votación popular, que Obrador lo puso para que votaran por él, ¿qué va a decir el juez? No, usted no puede tener 3 casas, la ley tal y tal, y usted perjudica a los pobres que no tienen casa, ¿sí? Ya no vas a tener derecho, propiedad privada te la pueden quitar en cualquier momento, pero además no vas a poder estudiar lo que quieras, vas a poder trabajar en lo que quieras, no vas a elegir tú el trabajo ni el estudio, no vas a ir a poder pasear a donde quieras, no vas a poder tus creencias, por ejemplo, yo creo en Cristo, no vas a poder tener tus creencias libremente, te las van a quitar. La dictadura comunista eso hace. Entonces, qué bueno que Obrador pudo proceder sacando toda su maldad, porque no tuvo a un poder legislativo, a un poder judicial, y además destruyó Obrador a la prensa. Pudo actuar, pero ya van a venir las consecuencias internacionales. Estados Unidos no le conviene que en un país gobernado por un loco, o que deja su huella un loco que es Obrador, quite las leyes, la defensa jurídica. No le va a convenir a Estados Unidos que sus empresas estén aquí en un sistema como este, sin leyes, las va a sacar, ya lo dijeron. Y las empresas que vienen de países desarrollados, que puedan darle riqueza a México, pues no van a invertir aquí. ¿Y qué va a pasar? Si ya se acabó el dinero Obrador, ya no puede pedir prestado porque ya dejó al país endeudado, ya no va a haber empresas que produzcan, que paguen impuestos al gobierno para que dé pensiones. La debacle. Ya es Obrador, que oigan los cohetes festejando Obrador, que le están aplaudiendo. Esa gente se va a arrepentir, se va a hacer pobre, pero tan pobres como en Venezuela, que tienen que estar formados en una fila de quién sabe cuánta gente para que les den 1 litro de leche. Y si ya se las dieron aquí, no puede ir por otro litro de leche, porque no es una economía como la que tenía México antes de Obrador, que tú podías comprarte 3 litros de leche o 10 y los guardabas. No, ya no vas a poder. Tu litro de leche y ya. O tu bolillo, tu tacita de leche y tu bolillo. Y te va a decir el gobierno, es que es más saludable. ¿Cómo come usted pasteles? Le va a dar diabetes, o sea, te va a argumentar siempre. ¿Cómo hace su bolillo duro? Es mejor duro porque así no se le caen no se le lo puede masticar. Y te vas a arrepentir. Si eres católico y votaste por Morena, vas a tener que decir o Morena o Cristo. Si ya estás idiotizado, no importa la iglesia. Es mucho lo que tengo que decir, pero pues con eso concreto, qué bueno que se demostró que López Obrador es
el mayor peligro de la humanidad, porque además en su gobierno se peleó con más países que cualquier otro presidente antes. Se peleó con todo el país se peleó. Tuvo más manifestaciones en contra que todos los gobiernos anteriores juntos, más de 1000, de todos los sectores, campesinos, mineros, obreros, todos. Quiere decir que es el peor, si hubo tanta inconformidad, es el peor. Fue el más criticado, el más insultado, él lo dijo, porque es el peor. Según todos los índices internacionales es el peor en todo, pero Obrador dice lo contrario, porque es un propagandista. Ahorita con su letrerito, adiós querido presidente, ya el pueblo idiotizado, ese que protestó, que era minero y protestó, ese que era campesino y protestó contra Obrador, ya Obrador manejó las cosas, ya se lo olvidó y ya le pone adiós querido presidente. Y van a ir ahí y luego van a aventar la encuesta, ya, palomita Obrador. Esos que al rato van a estar súper fregados y no va a faltar mucho, en poquito tiempo van a estar súper fregados. Como en Venezuela, el pueblo ya se dio cuenta que adoraban a Hugo Chávez como lo adoran a Obrador, no más. Lo adoraban y se peleaban con aquellos que criticaban a Hugo Chávez. Ahora esos reniegan y reniegan contra Hugo Chávez y contra Maduro, los odian y no pueden zafarse de su dictadura. Les avientan el ejército, por eso Obrador empoderó al ejército. Les avienta el ejército, los corre a los periodistas de sus empresas como lo hace Obrador, todo, y muriendo así de hambre, sin garantías, sin libertades, se quejan. Para allá va México. Un país, México, antes de Obrador, que podía acercarse a estar entre las mejores 10 economías del mundo, ahorita está, digamos que 12 o 13, por el rebote que tuvo. Pero ya en un año va a estar, ya no va a volver a salir, se va a estar a la economía 15 o 16. Se va a ir a la desgracia, se van a ir por creer un enfermo mental que lo único que le importaba a Obrador era que le aplaudieran y era destruir todo lo que pudo, y destruyó el Seguro Popular, y destruyó el Fonden y el CONACYT, o fideicomiso de estancias infantiles, todo lo destruyó. Y se va como loco, sonriendo, porque un loco es feliz, ajeno a lo que pasa en el mundo. Eso es feliz porque es un ser maligno. Es el anticristo, ya lo he dicho, es el 666. Por su nombre, 24 letras tiene su nombre, 2 más 4, 6. Por su fecha de nacimiento, día 13 del mes 11 de 1953, los ponen así los dígitos, 24, 2 más 4, 2, 6. Y porque fundó un partido que se llama Morena, con 6 letras, el tercer 6, el 666. No solamente por sus claves, que son únicas. Su nombre de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador, el malo, que se cambió a AMLO. No nada más por sus símbolos, sino porque generó más odio y división, conflicto, destrucción de todo, implantó su dictadura asesina. Bueno, se van a arrepentir, aunque ahorita lo estén festejando. Gracias.